Buenos días, estimado docente. Voy a hablar sobre los trastornos de la sexualidad. Los trastornos de la sexualidad son alteraciones funcionales o de comportamiento que interfieren con el ejercicio y la función erótica de las personas. Dentro de las categorías de los trastornos de la sexualidad tenemos dos: las disfunciones sexuales y las parafilias. Las disfunciones sexuales son trastornos de origen psíquico o somático que impiden una conducta sexual adecuada, afectando la respuesta sexual en las fases del deseo, excitación o el orgasmo. En las parafilias permiten una respuesta sexual placentera, pero el objeto, sujeto o estímulo sexual se desvía de las normas habituales. El término proviene del griego para, que significa cerca de, y de philein, amar, y se utiliza para describir excitaciones sexuales hacia situaciones, objetos o sujetos no normativos. Estas conductas, antes denominadas como perversiones o aberraciones, ahora se describen con un lenguaje más neutral. Tenemos la clasificación de las parafilias según el DCM-cuarto modificado. Tenemos las siguientes: el exhibicionismo, que no es más que la exposición de los genitales a extraños de forma inesperada. Según Kaplan, en 1995, como una parafilia caracterizada por impulsos o comportamientos recurrentes que implican la exposición de los genitales a una persona desconocida, generalmente de forma inesperada, con el propósito de obtener excitación sexual. Este trastorno no busca el contacto físico con la víctima, sino más bien la reacción emocional que se genera con él. Otra parafilia es el fetichismo, caracterizada por el uso de objetos inanimados para obtener excitación sexual. Según Money, en 1986, nos dice que el fetichismo se refiere a la excitación sexual recurrente y significativa que se obtiene mediante el uso de objetos inanimados como prendas de vestir, zapatos o diferentes accesorios. Estos objetos adquieren un significado sexual simbólico que resulta esencial para la estimulación sexual del individuo. El frouterismo se refiere al contacto o roce físico no consensuado con otras personas. Kaplan describe el frauderismo como el comportamiento o impulso recurrente de tocar o rozar deliberadamente a una persona sin su consentimiento, generalmente en lugares concurridos. Esta conducta suele ser breve y el perpetrador busca placer sexual a través de este contacto físico no consensuado. La pedofilia consiste en la atracción sexual hacia niños, generalmente menores de 13 años. El masoquismo, según Freud, consiste en la obtención de un placer sexual al ser sometido a sufrimiento físico, psicológico como humillación, golpes o ataduras. Este trastorno puede estar vinculado a dinámicas de poder y sumisión dentro de las relaciones sexuales. El sadismo es la excitación sexual provocada por el sufrimiento físico o psicológico de una persona. Kaplan define el sadismo como una parafilia donde el individuo obtiene excitación sexual al causar dolor, sufrimiento o humillación a otra persona. Este comportamiento puede ser físico, psicológico o una combinación de ambos, y a menudo implica un deseo de dominación. El fetichismo transvesti, transvetis, vesti- perdón, fetichismo transvestista no es más que vestirse con ropa del sexo opuesto. Según Money, el fetichismo transvestista se caracteriza por el uso de ropa del sexo opuesto como parte de un ritual para alcanzar la excitación sexual. Aunque este comportamiento puede no estar asociado con una identidad de género transgénero, la vestimenta adquiere un simbolismo erótico fundamental para el individuo. El voyeurismo consiste en la observación oculta de personas desnudas o en actividad sexual. Kaplan manifiesta que es una
que es una parafilia donde el individuo experimenta excitación sexual al observar a personas desnudas, desnudándose o en actividad sexual sin su consentimiento o conocimiento. Este comportamiento suele ser compulsivo y se asocia con una falta de interacción directa con la persona observada. Y finalmente tenemos las parafilias no especificadas que incluyen conductas como necrofilia, zoofilia, escatología telefónica, dendrofilia, entre otras. Como conclusión, desde una perspectiva médico-legal, las parafilias, especialmente aquellas como la pedofilia, el exhibicionismo y el froterismo, pueden derivar en conductas delictivas tipificadas en los códigos penales. Para el diagnóstico clínico de estas parafilias se requiere que estas conductas o fantasías sexuales persistan durante al menos 6 meses y provoquen un malestar significativo o afecten la funcionalidad del individuo. Frente a esta temática de los trastornos sexuales, tenemos la opinión de otros autores, entre ellos está Sigmund Freud, en su ensayo de teoría sexual sostiene que muchas de las parafilias tienen su origen en conflictos inconsistentes no resueltos durante el desarrollo psicosexual. Freud eh, explica que estas conductas pueden ser expresiones desviadas de impulsos sexuales reprimidos, lo que resalta la complejidad del comportamiento sexual humano. Según su enfoque, el entorno cultural y las experiencias tempranas influyen en la aparición de estos trastornos. Por su parte, John Money, en 1986, en su obra Love Maps, introduce el concepto de mapas de amor para explicar cómo las experiencias tempranas moldean las preferencias sexuales de una persona. Según Money, las parafilias surgen cuando estos mapas de amor se desarrollan de manera atípica debido a experiencias traumáticas o condicionamientos. Plantea que estas preferencias no siempre son patológicas, pero cuando interfieren en la funcionalidad del individuo o dañan a terceros, requieren intervención terapéutica. Tenemos también la opinión de John Bancroft en su obra Human Sexuality and Its Problems. Plantea que las parafilias son conductas condicionadas por factores biopsicosociales. Según Bancroft, muchas de estas conductas son influenciadas por experiencias traumáticas, predisposiciones genéticas y la cultura. Critica la estigmatización de las parafilias y aboga por un enfoque terapéutico basado en la comprensión y el manejo adecuado, en lugar de una mera condena social. Dentro del aporte personal, puedo mencionar que los trastornos de la sexualidad son complejos y resultan de la interacción entre factores psicológicos, biológicos y psicosociales y socioculturales. Es fundamental interpretar las clasificaciones diagnósticas como las del DSM con cautela, evitando patologizar conductas que no generan daño ni interfieren con el funcionamiento personal. Las disfunciones sexuales como las alteraciones en el deseo o el orgasmo suelen tener causas multifactoriales, incluyendo problemas orgánicos, psicológicos y de relación. Además, las parafilias presentan desafíos éticos y legales, especialmente cuando se cruzan límites del consentimiento, como en casos de pedofilia o froterismo. Sin embargo, no todas las parafilias implican daño y algunas, como el fetichismo o el masoquismo, pueden gestionarse de manera segura en contextos consensuados. El enfoque hacia estos trastornos debe evolucionar hacia una perspectiva inclusiva, priorizando el bienestar individual y colectivo. La educación sexual integral y el diálogo abierto son herramientas esenciales para prevenir conductas dañinas, promover la diversidad sexual y construir una sociedad más respetuosa y consciente. Ese es mi aporte, estimado doctor. Muchas gracias.